Ok. Entonces, 2 más KP. KP que es menos un veinteavo. Un veinteavo. Por A. Ya vale 4. 4. Ahí está. Bien, entonces ya con eso tenemos Entonces vamos a empezarlo a reducir. Entonces tendríamos que esto es igual a 4S. 4S menos 4 veinteavos. Entonces, menos 4 veinteavos, que es menos un quinto. Menos un quinto. Y todo eso dividido entre S cuadrada. Y 4 y 2 son 6. Entonces esto es 6S. Más, hay que hacer 2 menos 4 veinteavos. Y eso nos da 9 quintos. ¿No se hace primero la multiplicación, profe? Entre 4 por 1. ¿Cuál? Perdón. ¿No se hace primero la multiplicación de 4 por 1 y después se le suma el... Ah, perdón, olvídelo. Sí lo hice, sí. Bien, entonces tenemos ahora sí esta como nuestra función de transferencia. Ahora vamos a ver si ahora sí nos sale, ¿no? Si ahora sí sale esto. Entonces vamos a obtener el polinomio característico de ese enlazo cerrado. Y esto es igual a S cuadrada, entonces, más 6S más 9 quintos. 9 quintos. Entonces, vamos a igualarlo a 0 para sacar los polos. Entonces, ¿podrían hacerlo, por favor? No, hay algo erróneo. Algo sustituimos mal. Es S cuadrada más B AKD. Dos veces epsilon por 3 raíz de 5. Y omega n5. Ok, entonces, donde está el error es al final, es C. Se supone que es C, que vale 2, ajá. C que vale 2 más KP, ajá, KP, que vale menos un veinteavo. Un veinteavo. Y todo eso por A, ya vale 4. Entonces voy a revolver a calcular KP. Hay algo que no está bien. Omega N, ya sé en qué me equivoqué. No me dicen. Omega N, ¿cuánto es? Raíz de 5. Raíz de 5. Yo no sustituí omega N, sustituí epsilon. Entonces, raíz de 5 al cuadrado es 5. Y entonces es 5 menos 2, 3. Entre 4 es 3 cuartos. Chum, 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 chum. 3 cuartos. 3 cuartos, ahí está. Y entonces, a ver, ahora sí, otra vez. Omega es omega n, que es raíz de 5, al cuadrado es 5, c, que vale 2, ahora sí, es 3, 4. 3, sí. Entonces, ahora sí estamos seguros que está bien KP, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces, pues hay que reestructurar esta, porque aquí esto estaba mal, y KP también aparece aquí, entonces aquí está mal. Entonces, ya sacamos que KP es 3/4. Entonces, 3/4 aquí. 3/4. 3/4, que, bueno, ahí es muy claro. Entonces, aquí sí va a ser 4S más 3, ¿no? Porque este con este se simplifican. Y luego aquí tendríamos 3/4 también. Este con este se simplifican. Y ahora tendríamos entonces 2 más 3, ¿no? Que sería 5. Que sería 5. Ahora sí. Vamos a ver si es cierto. 3, 1, 6, 5. Entonces, agarramos el polinomio característico, lo igualamos a 0. ¿Y cuántos nos salen los polos? -1 y -5. Exacto. Entonces, ahora sí se cumple con lo que queríamos, ¿no? Que era posicionar los polos donde queríamos, que eran -1 y -5, ¿no? Que eran los originales. Entonces, con eso se cumple esto de acá. Oh, qué grandote está. Esto, recuerden que aquí las ecuaciones originales son negativas, todo es negativo, es decir, aquí hay un menos y aquí hay un menos, pero los obvié porque sé que menos y menos se hace más, ¿no? Pero recuerden que originalmente las ecuaciones lo tienen, por eso está este menos de aquí y este menos de acá. Y los polos son negativos, ¿no? Entonces también debe de ir ese menos aquí y ese menos acá, ¿no? Pero al momento, si quieren de dividir o hacer lo que sea, pues esos polos los menos se hacen más. Entonces, tenemos, aquí aparece -1 y -5. Entonces, ahora sí, a través del PID, a través de un PD, nosotros pudimos asignar adecuadamente los polos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, pues ya, ahora sí, damos como formalizado eso, el KD, el KP, como correctas. Entonces, igualmente ustedes podrían hacer lo mismo. Entonces, para el PID y el PI, voy a hacer ahorita el PI, pero antes, bueno, lo voy a comenzar a hacer y al finalizar la clase quiero que vean las diferencias de lo que es tener una función de transferencia pura, como la que ya, no sé qué hice. Bueno, una función de transferencia pura, recuerden que tiene esta forma. La función de transferencia de segundo orden pura, pues recuerden, no le voy a poner como tal ni a lazo abierto ni a lazo cerrado, simplemente una función de transferencia pura. Recuerden que es de la forma omega n cuadrada entre s cuadrada más 2 epsilon omega ns más omega n al cuadrado. Entonces, esta es pura, lo cual quiere decir que el denominador, se debe de comportar de esta forma y el numerador de esta forma. Pero resulta que, por ejemplo, el PD le está metiendo aquí un 0. Entonces, recuerden que los ceros hacen que, si bien esta función de transferencia y esta van a tener comportamientos parecidos, resulta que no va a ser el mismo. O sea, de tal manera, si nosotros hacemos, o no va a ser idéntico al menos, si nosotros sacamos la función de transferencia pura con estos datos donde epsilon tiene un valor de omega n, por ejemplo, es raíz de 5, entonces la función de transferencia pura sería 5 entre s cuadrada más 2 veces epsilon omega n, que es 6, s más 5. Entonces, claro que el denominador siempre debe de salir igual, así. Pero lo que está cambiando, lo que les he comentado ya como 3 veces, es que lo que cambia
es el numerador, es la adición de ceros. Y recuerden que los ceros, si lo viéramos como un LGR, sí hacen que el comportamiento cambie. No es lo mismo tener, si hiciéramos el LGR, no es lo mismo tener un polo aquí y un cero acá, que ya sabemos un poco por experiencia que este se va a juntar con este, van a tender a juntarse y nada más va a haber lugar de las raíces en esta parte, entre el polo y el cero. No es lo mismo a tener eso, a no tener nada. A no tener, por ejemplo, el cero, por ejemplo, entonces tendríamos lugar de las raíces en todo el eje. Entonces, visto desde el punto de vista, digamos, LGR, la adición de ceros, que lo hemos visto y se ha visto, pues sí crea, pues, un resultado diferente, tanto en este caso para el LGR. Pues aquí los PIDs también crean una diferencia cuando nosotros le añadimos ese cero ahí. Pero bueno, lo vamos a simular ahorita en Simulink. Vamos a hacer lo mismo para una planta de segundo orden. Para una planta de segundo orden tenemos la misma de siempre. Ahora tenemos una planta FDS. Igual, la misma que teníamos que era A entre S cuadrada más BS más C. Y entonces ahora el controlador CDS, pues ahora no va a ser un PD, ahora vamos a hacerlo un PI. Entonces el controlador va a ser un KP, que es la parte proporcional, más un KI, y recordemos que esto es sobre S. O lo que equivale a poner, recuerden que esto es un quebrado, más KI sobre S. Y entonces, pues esto equivale a que nosotros pudiéramos poner, pues, S, KPS más KI. Entonces, cualquiera de los dos son equivalentes. Yo me voy a quedar con ese último porque es un poquito más fácil de simplificar todo. Bien, entonces se quiere poner ese controlador a lazo cerrado. Y entonces ya sabemos, ¿no? Tenemos aquí nuestra referencia. Nuestra resta. Entonces primero tenemos nuestro controlador. El controlador, pues, es este. Aquí lo voy a poner controlador. Controlador. ¡Ay, qué bonito está escribiendo el día de hoy mi pantalla! Tenemos el controlador y entonces tenemos KPS más KI. Si es que sin una tablet definitivamente sí es bastante más complicado. Entonces, KPS más KI, todo eso entre S. Y luego, pues tenemos nuestra planta, ¿no? Y en este caso, nuestra planta de segundo orden es esta. S cuadrada. S cuadrada más BS más C. Así como vimos la planta de primer orden, esta generalización de planta de segundo orden con las A's, B y C, es una generalización de los sistemas más típicos que se pueden encontrar. Si es que alguien en algún momento necesita hacer un control en la industria, les digo, los más comunes que llegan a aplicar son estos, son los PID de manera generalizada. Bien, entonces esto es nuestra planta. Y entonces, pues ya saben, ¿no? Cómo se hace todo esto en lazo cerrado. Hay que multiplicar primero este bloque por este bloque y después hacer la realimentación. Entonces, lo primero es multiplicar. Entonces, recuerden que si ustedes multiplican numerador con numerador, pues es KPS más, KPS más KI. Y todo eso por A. No olviden que el A va multiplicando a los dos. Y entonces por acá abajo vamos a tener, pues, S cúbica
más BS cuadrada más CS, ¿no? Porque la S multiplica a todos. Entonces, ya sea si quieren, lo pueden equivaler o lo pueden hacer. Pueden poner la A también, sería AKP S más AKI. Y todo eso entre S cúbica más BS cuadrada más C. Entonces, esto es la parte de la multiplicación de los bloques. Luego vamos a hacer la parte de la realimentación. Ahí no es C por S. Déjame ver. Sí. Luego la parte de la realimentación. Entonces, así. Bien. Y acá también, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Bien. Luego, pues la parte de la realimentación, pues recuerden que es dejar el numerador igual a KP S más AKI. Y todo eso entre S cúbica más BS al cuadrado más ES. Y luego no olviden que hay que sumarle nuestro numerador, ¿no? Que es A, KP, S más AKI. AKI. Entonces luego factorizamos los iguales. En este caso tenemos S aquí, S acá. Y nada más, ¿no? Sería lo único igual. Sí. Sí, profe. Bien, entonces, pues eso sería igual a KPS más AKI entre S cúbica más BS cuadrada más C más AKP S más AKI. Y entonces aquí caemos en la cuenta de que ahora aumentamos el orden del sistema a cúbico. Y entonces aquí viene el problema de que ya no es tan sencillo factorizar esto. ¿Están de acuerdo? Ya no podemos llegar directamente a una forma S cuadrada. Entonces, ya no podemos igualar directamente la forma S cuadrada más 2 veces epsilon omega n, S más omega n cuadrada. Ya no es tan sencillo de igualarlo. ¿Están de acuerdo? Lo cual hace que tengamos ahí un problema. Hay métodos todavía analíticos que pueden con esto, pero pues la verdad es que pues es hacer algunas suposiciones, como que eligen al azar un polo, por ejemplo, y entonces lo pueden asemejar a algo de este estilo. Suponen que esto se puede escribir como AKP S más AKI. Dan por hecho que uno de los polos de este cúbico va a ser real, negativo, entonces dan por hecho eso y lo factorizan de esta manera por lo voy a poner por un mu, que es un número cualquiera, preferentemente rápido, y todo eso por S cuadrada más 2 veces, lo voy a poner así, epsilon omega n S más omega n cuadrada. Y entonces aquí viene la primera problemática. Entonces, saber quién es quién, ¿no? Entonces, ¿cómo igualar a quién? Entonces, habría que hacer la multiplicación de este con este, lo cual me daría terminologías de epsilon, omega n y mu, y ahí viene el punto. Mu aparece ahora como un tercer parámetro. Ya no solamente solamente es omega n y epsilon, como lo habíamos estado manejando, sino que ahora debe de aparecer un tercer parámetro y ese es mu. Comúnmente, mu yo diría que
mu se debe de proponer mucho más grande que S1 o S2. Entonces, por ejemplo, si S1 vale menos 3, entonces mu yo lo propondría entre 5 a 10 veces más grande. Entonces yo lo propondría al menos menos 15. Bueno, mu1 como solución. Lo pondría como menos 15. Entonces aquí ese mu vale eso. Pero entonces, pues yo necesito ahora sacar esta equivalencia, hacer la multiplicación y hacer una igualación. Y entonces, si se dan cuenta, pues ahí viene ahora que se necesita proponer algo más. Entonces, lo voy a hacer solamente de manera, aquí lo voy a hacer primero, esto es lo que nos salió de simplificar nuestra planta y esto lo voy a asemejar, voy a suponer que esto es una planta pura. Entonces son dos cosas diferentes, ¿ok? Estoy suponiendo que yo quiero que esta que calcule se parezca a esta, así como lo hemos hecho antes, ¿no? Yo quiero que, por ejemplo, en esta de acá arriba, en la que sacamos, yo quiero que esta que calculé, esta se parezca a esta. Es el objetivo, ¿no? Que yo estoy tratando de seguir. En todo lo que he hecho, yo quiero que la función de transferencia en lazo cerrado que yo estoy calculando, en este caso esta, se parezca siempre a las puras, ¿no? Las puras, ¿cuáles son? Esta de aquí para segundo orden y para primer orden esta. ¿Están de acuerdo que yo quiero que se parezca a eso, no? Siempre. Entonces ahora vamos a introducir una nueva forma pura, que es la de tercer orden, pero así como introducimos esa forma pura, también introducimos un nuevo parámetro que es mío. Entonces, ¿sí me explico con esto de la diferencia entre la calculada con la pura? O sea, una es la que calculé y otra es la que quiero que se parezca. Sí. Entonces, son dos cosas. Entonces, pues vamos a ver cómo va a quedar esto. Entonces, para esta, que la voy a poner acá, entonces voy a hacer la multiplicación y entonces, pues me quedaría algo así como S cúbica más 2 veces epsilon omega n s cuadrada más omega n cuadrada s. Eso es para el caso de la s. Luego más, lo voy a poner acá, más 2, perdón, más mu s cuadrada, que es hacer este con este. Luego hacer este con este, que es más, bueno, lo voy a poner esto un poquito más ordenado. Entonces aquí es más un s cuadrada y s está en función de mu. Luego más mu, bueno, voy a poner 2 veces epsilon omega n mu s. Y luego finalmente más mu omega n cuadrada. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, eso daría s cúbica más 2 veces epsilon, 2 veces epsilon omega n, más 2 veces epsilon omega n, más mu, y todo eso por s cuadrada, y luego más omega n al cuadrado más 2 veces epsilon omega n mu. S más mu omega n cuadrada. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien.
Ok, entonces 2 veces epsilon más mu más omega n cuadrada más 2 veces epsilon. Ok, mu más mu omega n. Bien. Bien, entonces ahora sí podemos hacer la igualación término a término como la hemos estado haciendo. Y entonces haríamos lo siguiente. Ya que tenemos, ahora hay que igualar la pura. Esta la voy a nombrar, las voy a nombrar ahora como forma pura. Bueno, no. Bueno, la voy a construir completa, ya que estamos, pues. Entonces, esto lo voy a separar un poco. Entonces, por lo tanto, f de s, pues sería omega n cuadrada. Sería igual a omega n cuadrada entre, pues, todo el cachivache que acabamos de calcular, que es s cúbica más 2 veces epsilon omega n más mu. S cuadrada más omega n cuadrada más 2 epsilon omega n mu. S más mu omega n cuadrada. Bien, entonces ya lo tenemos de este estilo. Entonces reitero, siempre lo que se quiere, y eso es en todo lo que hemos visto, lo que se quiere es que f de s en closed loop, en lazo cerrado, sea igual a la f de s pura, ¿no? Entonces, f de s solita la vamos a llamar pura. Tenemos 3 f de s puras, ¿no? Y las 3 f de s, al menos las primeras dos, son las que vimos en el segundo parcial. Entonces, pues es respecto de eso. Bien, entonces, igualando nuevamente término a término, según lo que yo ya calculé, tendría entonces que 2 veces epsilon omega n más mu sería igual a, o tiene que ser igual a b. Luego, c más AKP, C más AKP tiene que ser igual a los puse al revés, los voy a poner mejor de un lado y del otro. Más bien, primero sería omega n al cuadrado más 2 veces epsilon omega n, epsilon, 2 veces epsilon omega n mu tiene que ser igual a C más AKP. C más AKP. Y finalmente tenemos que, lo voy a escribir por acá, tenemos que mu omega n cuadrada es igual a AKI. 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 Ok, entonces, pues, tenemos un sistema de, aquí hay un problema gigantesco. Se supone que en este caso B es conocido porque es parámetro de la planta. Luego A es conocido, entonces es parámetro de la planta. C igualmente es un parámetro conocido porque es un parámetro de la planta. Entonces esos son parámetros que yo no puedo modificar, ya vienen dados o medidos, como sea. Luego, por otro lado, digamos que epsilon y omega n también son conocidos porque son a lo que yo quiero que se asemeje. Es decir, tanto yo quiero un epsilon como siempre para que el sistema se comporte como críticamente amortiguado lo que sea.
y un omega n, para que se comporte tal cual como yo quiera. Entonces, y un mu que debe de ser muchísimo más grande, 10 veces más grande que lo que me saquen estos dos en la parte real, para que lo aleje. Lo que yo estoy haciendo con ese mu es, de alguna manera yo tengo por aquí S1, S,2, ya sea uno está por aquí, otro por acá, o ya sea que estén en forma compleja conjugada, y al hacerlo 10 veces más grande mu, entonces hago que esté por acá, y recuerden lo que les he dicho, los dominantes son siempre los que están cerca del origen. Entonces, por eso lo alejo, y entonces de tal manera que quienes deben de terminar dominando mi comportamiento son S1 y S2, que dependen de mu y omega n. Entonces, mu, omega n y epsilon, como son parámetros de diseño, los conozco. Entonces, aquí viene el problema. Esta ecuación, pues sí, yo puedo despejar de ahí Kp, y en función de todos los parámetros que conozco, ¿no? Y de esta, yo puedo despejar Ki en función de todos los parámetros que conozco. Pero entonces vamos a ver que tenemos un problema, que es esta de acá. Esta de acá, B lo conozco, mu lo conozco, omega n y epsilon los conozco. Entonces, ¿de qué forma podría ser verdaderamente una igualdad? La única forma es que mu sea un parámetro desconocido, y es donde entramos en el conflicto. Porque si ahora yo tengo tres cosas a calcular, es decir, tengo una mu, un Kp y un Ki, resulta que entonces mu ya no lo puedo proponer. Y si yo no lo puedo proponer, corro el riesgo de que al calcularlo para tener tres ecuaciones, tres incógnitas, corro el riesgo de que mu, como yo ya no lo puedo proponer, esté muy cerca del origen. ¿Sí me explico a lo que me doy, lo que quiero, lo que intento dar a entender? ¿Sí? ¿No? Hasta ahorita sí. Ok. Entonces, esa va a ser la desventaja que vamos a tener al poner un controlador PI. Entonces, la desventaja de un PI va a ser que yo no puedo proponer todos los parámetros, y al no poderlos proponer, corro el riesgo de que la aproximación que yo estoy haciendo, esta aproximación que la quiero que se aproxima a esta, que es la pura, entonces el PI corre el riesgo de que sea una aproximación pobre. Es una aproximación pobre. Quiere decir que en todos los demás, a lo mejor veríamos algo bonito, en el sentido de que vamos a suponer que esta es la forma pura, y a lo mejor la forma aproximada que estamos haciendo con los PID es así. Entonces uno dice, bueno, está bien, ¿no? Es una forma bastante bien aproximada, que se obtuvo completamente a través de forma analítica, cumple con todos los parámetros que yo le estoy poniendo, o a lo mejor, no sé, puede ser que haga algo chistoso al principio. Hay unas que hacen una cosa que se llama esto, y después la sigue casi fielmente, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor esto no me importa tanto, está bien, ¿no? Porque sí, el efecto de los ceros hace que comúnmente en donde haya problemas en el principio. Y entonces, bueno, dices, tal vez sí al principio haga algo, pero pues para mi sistema está bien, porque después a lo mejor se vuelve exacto. Y es idéntico a la pura, ¿no? Pero es donde cambias el principio. Entonces, por lo tanto, tanto para los P, PI y el PID, para la planta de primer orden, nuestra aproximación que estamos haciendo con los controladores es de buena a excelente. Para el caso que estamos haciendo, para una planta de segundo orden, que sería de la forma AS cuadrada más BS más C, pues el controlador de primer orden, el controlador P solito es bueno. Bastante bueno, de hecho, le voy a dar 2 palomitas. Me faltó aquí el PD también. Vamos a hacerlo así como por palomitas. Que es lo que les decía, ¿no? Ver cuál conviene más.
Entonces, en el caso del controlador P para el primer orden, vimos que era el de los más chidos, era el de 3, porque directamente cambiaba de forma como quisiera el polo sin restricciones. Luego vimos que el PI lo que hacía era aumentar el orden, entonces a lo mejor eso también hacía que eso fuera bueno. Luego también vimos que el PD, que ese me faltó, el PD, voy a quitar esto, voy a escribir PD. El PD, vimos ahí que lo que hacía el PD era lo mismo que hacía vimos que el PD era lo mismo que trataba de emular el P, pero con complicaciones, ¿se acuerdan? Porque lo que hacía era igualar, en lugar de tener S más A como el polo más K, esto es para era para el P. Y luego el PD trataba de emular eso, pero sacaba S más y una cosotota aquí, ¿no? Que tenía muchos términos. Que si bien sí salía, pero se complicaba más, ¿sí se acuerdan que les dije eso, que se complicaba más? Sí. Bien, entonces el Profe. P, aquí le voy a poner una palomita y media. ¿Por qué? Porque logra el objetivo, sí lo logra, pero lo hace más complicado y aparte recordemos que el PD ya empezaba con eso de añadir ceros al sistema. A lo mejor eso no es tan bueno. Y luego vimos que el PID hacía lo mismo que el PI, pero también con más complicaciones y añadiéndole ceros más complicados. Entonces también el PI era solamente palomita y media. Y les pongo la media porque a pesar de que se hacían más complejos, cumplían, digamos, con el objetivo de aproximar decentemente. Ahora, aquí en las plantas de segundo orden, el P ya vimos como siempre es bueno para cualquier LGR, pero vemos que tiene la desventaja de que solamente puede controlar un parámetro de una planta de segundo orden. Cuando tenemos el epsilon y el omega n, que es lo que vimos que es el LGR, recuerden que solamente podemos controlar epsilon para el LGR, entonces por eso le daría 2. Es una infinidad de muchos controles, pero no son suficientes. Luego el el PD vimos que hace algo bastante bueno, porque asemeja súper bien a la planta de segundo orden, que es la que vimos hace rato, y la asemeja bastante bien. Pero el PI ya estamos viendo que ahora con el tercer parámetro ya no me está dejando colocarlo a mi gusto y lo tengo que despejar. Y entonces aquí yo le doy una palomita nada más al PI porque hace que el mu pueda interferir ya muchísimo. Es el que menos se va a asemejar al comportamiento adecuado. ¿Por qué? Porque ese mu, si me sale alejado, ya la hice. Pero como yo no tengo control de él, porque B es un parámetro conocido y tengo que despejarlo de aquí, resulta que puedo llegar inclusive a la posibilidad de que me salga inestable. Entonces, en realidad a este PI le doy solamente una palomita porque para un sistema de segundo orden no es tan útil. Y entonces solamente nos faltaría el PID. Pero vamos a ver, el PID en general me va a permitir controlar ahora sí las 3, pero con la adición de polos. Entonces de una vez le voy a poner 2 palomas, porque no lo hace tan bien. De hecho, le voy a poner paloma y media también. Paloma y media, bueno, sí, 2 palomas. Lo hace, cumple con el objetivo bastante bien, pero pues añadirle más ceros pues llega a ser problemático. Entonces, hasta ahorita, el que menos